nono del abuelo, ¿no? Y decirle, abuelo, apriete el botón, abuelo. Sí, abuelo, la pastillita, abuelo. Sí. Eh, abuelo, ¿qué estaba diciendo, abuelo? Me olvidé. Ah, el valor absoluto, ahí está. Entonces, el valor absoluto, eh, lo pongo acá, esto es tipo cálculo auxiliar, ¿no? X menos uno va a ser, como ya sabemos, dos cosas. O x menos uno o uno menos x, ¿no? Depende. ¿Depende de qué? Bueno, depende de si x menos uno sea mayor o igual a cero o si x menos uno es menor que cero. O sea, justamente depende del signo del argumento, va a cambiar el argumento. ¿Y cuándo va a pasar esto? Esto pasa si solo si x es mayor o igual a uno y ahí ya tenemos, ¿no? Bueno, y esto es si solo si x, ay mamá, es menor que, bueno, ese símbolo es porque el programa, ¿viste? Guarda y hace el lío. Bueno, entonces fíjense que en el número uno, este valor absoluto va a pasar a cambiar de esto a esto o de esto a esto, depende, ¿no? Entonces, y justo el número uno está dentro del intervalo en donde está el valor absoluto. O sea que ahí vamos a tener que tener cuidado cuando nos acerquemos, por ejemplo, vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo con rojo para que lo entendamos bien, ¿no? Ahí está, menos uno, cero, uno, mira, está justo en el medio, ahí está el uno. De este lado vamos a usar una cosa y de este lado vamos a usar otra. Por lo tanto, cuando nos acerquemos al 3 por la derecha, por la izquierda, perdón, significa que estamos en los mayores e iguales que uno. Por lo tanto, el valor absoluto vamos a poner directamente esto que está acá. Ahora, por el contrario, cuando nos acerquemos al menos uno por la derecha, ahí vamos a estar trabajando con números menores que uno, porque nos estamos acercando al menos uno. Por lo tanto, el valor absoluto va a tomar esta otra forma. Así ya nos sacamos de encima bien. Entonces, habiendo ya hecho ese análisis, empezamos trabajando, por ejemplo, con la continuidad de la función, preguntándonos, ¿no? En menos uno. O sea, en el x0 igual a menos uno. A ver, ¿qué pasa en el x0 igual a menos uno? Entonces, primero, perdón, ¿cuánto vale la función? La función vale, se llama h, y yo posiblemente por una cuestión de costumbre, como les debe pasar a ustedes también, de tanto usar F y F, uno ya está como que tiene la F fácil, ¿no? Entonces a cada rato pone F. Pero bueno, se llama H la función. Entonces H de X, que tampoco tengo que poner H de X, tengo que poner, ¿cuánto vale H menos uno? Lo primero es ver el valor de la imagen. Bueno, H de menos uno claramente es lo que vale esta fórmula en el menos uno, que, si no me falla el maní, va a ser 2 más 4 menos 2, que es 4. Ese es el valor de la imagen. Y acá pongámosle 1. La parte 2, que es la fundamental, es el límite. Como en el menos 1 tenemos fórmulas distintas, vamos a tener que hacer los límites laterales. Bueno, hagamos el primero el fácil, que es acercarme al menos uno por la izquierda. Cuando te acercas por la izquierda usas esta fórmula, ¿no? Cualquier cosa, gente, interrúmpanme por favor, si hay alguien que... Porque esto que estamos haciendo lo estamos repitiendo de la clase pasada, pero justamente así uno aprende, ¿no? Por repetición. Entonces, pero es fundamental este tipo de razonamiento en este tema, ¿no? Bueno, h de x, en este caso, cuando me estoy acercando al menos uno por la izquierda, directamente adopta la forma de esta fórmula. No es que estoy diciendo que h de x es esta fórmula. No, h de x es todo esto, que está acá arriba, que es esta función partida, que, bueno, es una función partida. Ahora, lo que estamos diciendo es, en este caso particular, como me estoy acercando al menos uno por la izquierda, directamente h de x es
2x cuadrado menos 4x menos 2. Y sabemos que en este caso el límite coincide con la imagen, porque esto eh, es un reemplazo directo. Ahora vamos a la otra parte. Vamos a ver qué pasa con el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha. Ahora, en ese caso, ahora tenemos que usar la otra fórmula, la que está acá. O sea, va a ser el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha y tenemos x cuadrado menos 2x menos 3 y abajo no voy a poner el valor absoluto. Ya directamente pongamos lo que el valor absoluto va a valer por estar acercándonos al menos 1 por la derecha, que ya sabemos que es esto, ¿no? O sea, el valor absoluto directamente es 1 menos x. Y acá pongo menos 2. O sea, ya me lo saco de encima, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Aclarémoslo acá abajo. Este es el valor absoluto de x menos 1, ¿no? Pues, en este caso, x es menor que 1. ¿Por qué es menor que 1? Porque me estoy acercando al menos 1 por la derecha. Por lo tanto, si x es menor que 1, este valor absoluto se convierte en esto. ¿Por qué? Por lo que dijimos acá, ¿no? Bueno, dale, seguimos. Y esto ahora ya el panorama es más claro. X cuadrado menos 2x menos 3 dividido. Y ahora hacemos la cuenta y nos queda 1 menos 2 es menos 1. Vamos a poner así, menos, entre paréntesis, x más 1. Ahora, cuando x tiende a menos 1, arriba tenemos 1 positivo, menos menos más, o sea, 3. Menos 3, 0. Y abajo, claramente un 0 enorme. Entonces, esto es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Pero es una indeterminación que va a ser muy fácil de resolver, porque tenemos polinomio arriba y abajo. Simplemente hay que factorizar el de arriba, se cancela, se salva la indeterminación y parazo de la bolsa, como decíamos los antiguos. Bueno, entonces, límite para x tendiendo a menos 1 por la derecha de esto, como tiene raíz, eh, menos 1 es una raíz, porque lo acabo de comprobar, porque reemplacé medio cero. Entonces, la otra raíz no hace falta usar Bhaskara, porque sabemos que el producto de las dos raíces te tiene que dar menos 3. O sea que la otra raíz es 3, seguro. Si no me creen, pone 3 acá, va a ser que 3 por 3 es 9. 3 por menos 2 es menos 6. Menos 6 menos 3 menos 9. 9 menos 9 es 0. Bueno, listo. Entonces me queda x más 1 por x menos 3. Y abajo que queda menos x más 1. Salvamos la indeterminación, porque estamos en un entorno reducido. Así que este límite, ¿cuánto vale? Ahora por reemplazo directo vale menos 1 menos 3 dividido menos 1, ¿no? Porque cuando cancelás acá queda un menos 1, ¿no? Bueno, y esto da 4, ¿no? Por lo tanto, límite izquierdo y límite derecho dan igual, así que el límite existe, ¿no? El límite para x tendiendo a menos 1, ahora ya no por izquierda y por derecha, el límite de h de x da 4, que coincide con h de menos 1. Por lo tanto, conclusión de esta parte, h de x es continua en x0 igual a menos 1. Vamos a ponerle nuestra típica nube. Y ahora vamos a hacer el análisis del otro punto. Bueno, entonces venimos acá. Para que esto lo voy a sacar. Voy a ver si, porque la verdad que eh, para, a ver si vamos a sacarlo para acá. Ahí la, bueno, como verán,
todavía tengo alguna reminiscencia antropomórfica a los primates y me cuesta manejar bien el pulgar. La evolución todavía no llegó. Bien, Ok, entonces ahora tenemos que ir al x1 igual a 3, ok. así que vamos acá, ¿no? Ahora x1 igual a 3. Vamos a ver qué pasa. Entonces, primero que nada vemos la imagen h en 3. ¿Cuánto vale? Bueno, h en 3 tengo que meter acá porque esta es la fórmula que funciona y me da, a ver, 3 por 3 9 por 2 18, menos 3 por 4 12, menos 2. 3 por 4 12, sí. Entonces 18 le sacas 12, te queda 6. Bueno, esto da de nuevo 4. Mira qué cosa rara, che. Bueno, da 4. ¿Qué va a ser? Y ahora la parte importante, la parte más dificultosa, no importante, perdón. Importante es todo. Lo que nos ofrece más dificultad, analizar el límite. Entonces vemos que cuando me acerco a 3, empecemos por el fácil. Por la derecha, h de x se convierte en esta fórmula, que es la que ya vimos, 2x cuadrado menos 4x menos 2, que nos da 4. Ese es el límite por la derecha. Ahora, cuando vamos por la izquierda, entonces ahora la función tiene la otra forma, que es un poco más fea, eh, y que encima tiene un valor absoluto. Valor absoluto que a mí mucho ya no me preocupa porque sabemos cómo cambiarlo, ¿no? Espera que saco esto que no me deja ver. ¿Y por qué no me deja ver? Y porque me tapa, ¿no? Bueno, entonces acá tendríamos x cuadrado menos 2x menos 3 y en el denominador ahora, como nos estamos acercando al 3, estamos con los números más grandes que 1 trabajando. Por lo tanto, el valor absoluto directamente es su argumento. ¿Por qué? Porque sí. No, porque sí, no. Por esto que dijimos acá arriba. Por esto. Porque nos estamos acercando al 3 y entonces estamos a la derecha del 1, ¿no? Y si estamos a la derecha del 1, directamente el valor absoluto. Bueno, igual pongámoslo como recordatorio, ¿no? Que este es el valor absoluto de x menos 1 con x mayor o igual a 1. Por lo tanto se convierte en esto, ¿no? Esto pongámoslo. Esto es como que nos estamos diciendo a nosotros mismos por qué pusimos esto, ¿no? Como para explicarnos y que vayamos entendiendo mejor. Bueno, ¿qué pasa con este programa de miércoles que cada vez guarda más rápido? Eh, Era por la derecha, ¿no? No, no, por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda. Bien, bien, bien. Entonces, ¿qué nos queda? Arriba esto y abajo directamente x menos 3. Me parece que es claro que de nuevo es un... Eh, para que acá me equivoqué. Acá copié mal. Es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Por qué? Bueno, abajo claramente 0, cuando te acercas a 3. Y arriba ya lo habíamos hecho, porque 3 era la otra raíz, ¿se acuerdan? 3 por 3 9, bueno. O sea, indeterminación del tipo 0 sobre 0. Indeterminación que es realmente muy fácil de manejar. Así que directamente acá lo escribimos en forma factorizada, x menos 3 por x más 1, nos daba, ¿se acuerdan? Y abajo tenés x menos 3. Fíjate con qué facilidad uno salva la indeterminación, así que esto me da 4, el límite, ¿no? Que coincide con el otro límite. Por lo tanto, según lo que yo veo, no sé si, no sé si me habré equivocado en algo y no me di cuenta, el límite, cuando te acercas a 3 con h, con esa función, te da 4, que coincide con h de 3. Entonces,
conclusión también, la función es continua en x1, creo que se llamaba, igual a 3. Otra vez la nube. Y yo no sé si la respuesta da esto. Si no da esto, es porque me equivoqué en algo. Eh, Sí, está bien, profe. Yo ah, esperaba que eran continuos. Está bien. Y bueno, yo como curiosidad preguntaría, eh, ¿qué, a- ¿qué fue lo que complicó? ¿El tema este del valor absoluto, que había que partirlo? ¿O Sí, me directamente? había estancado con eso. Ah, no, no, para saber, ¿eh? Yo porque me gusta saber las dificultades donde van apareciendo, para saber dónde uno tiene que prestar más atención, ¿no? Igual es anticipable. Bueno, alguien más iba a preguntar algo Sí, y... profe. Sí, Yo tengo dos dudas. La primera es con el 4C, que es más teórica que otra cosa, que cuando tenemos una función trigonométrica que está definida, el dominio de esa función son todos los reales. para que voy al 4C. Estamos hablando de práctica de continuidad, ¿no? Sí, sí. Sí, porque teníamos 4C. que hallar los puntos de continuidad de esas cosas. Hallar los puntos donde cada función es continua, justificar la respuesta. Si hay punto de discontinuidad evitable, redefinir la función. Bien. Eh, Respecto a tu pregunta, a ver, las funciones trigonométricas, seno y coseno, Sí. están definidas en todos los números reales, sí. Ahora bien, eh, la función tangente no, porque ahí tenés un cociente, que es seno Ujú. sobre coseno, y bueno, ahí tenés que ver cuando el coseno se... Bueno, pero con lo que tiene que ver con seno y coseno, sí, es como decís vos. Ahora bien, acá, además de haber funciones trigonométricas, esas están operándose entre sí. Por ejemplo, acá tenés una composición, arriba tenés el coseno de x al cuadrado. O sea, ahí hay una composición de dos funciones. Abajo también están compuestas al revés. Tenés coseno de x al cuadrado. ¿Eh? Y después tenés sumado un uno. ¿Lo En- podríamos resolver, por favor? sí, lo resolvemos. ¿Querés que lo resolvamos? Sí, 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 sí. Sí, sí. Dale, dale, dale. Eh, de todas formas, para hacer está bien, nos viene muy bien para continuar y terminar, porque la idea de la clase de hoy es más o menos terminar este tema, que como verán es más o menos lo mismo que antes. Bueno, para que vamos a ponerlo en una página new, para que ahí está, impresionante. Bueno, entonces, lo que sí no me acuerdo es el enunciado, ¿no? Es como que el enunciado es importante. Vamos a copiarlo el enunciado también, pues si no es como que uno no sabe bien lo que tiene que hacer, ¿no? Y es fundamental la comprensión de textos. Vamos a ponerlo en la misma página que estamos. Bien, y este lo ponemos acá abajo, y este lo ponemos acá arriba, y esto me rompe. Bueno, dejámoslo ahí. Hallar los puntos donde cada función es continua. Justificar la respuesta. Bien. Si hay puntos de discontinuidad evitable, redefinir la función para hacerla continua. Bueno, te voy a contar que justo este ejercicio que elegiste eh, es curioso, ¿no? Porque, bueno, nada, pero vamos a analizarlo, porque esto es continua en todos los puntos. Ahora, simplemente hay que justificar por qué. O sea, prácticamente no hay que elaborar, solamente hay que eh, tener Explicar. clara o claro las propiedades que nos dicen lo que vamos a decir. Primero que nada, nosotros la clase pasada nos quedamos, si mal no recuerdo, en propiedades de la continuidad. La continuidad se comporta muy bien con, eh, con las operaciones clásicas. De hecho, antes de hacer este ejercicio, vamos a ver eso. Nosotros vimos la clase pasada que si dos funciones son continuas, entonces su suma es continua, el producto de un número por una función sigue siendo continuo, el producto, el cociente, la composición, o sea, meter una función dentro de otra, si las dos son continuas, el resultado es continuo. Y después vimos una quinta propiedad que se llama regla del corrimiento del límite, que esa es un poco más abstracta y dijimos, bueno, pero
el límite de f de una función es la función del límite de g, ¿no? O sea, el límite de f de g es f del límite de g, bueno. Pero concentrémonos en las primeras cuatro. Esto está todo muy bien, no es difícil captar lo que te están diciendo, está bien, si sumo dos cosas continuas es continua, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta es, ¿qué cosa es continua? Porque vos me estás dando propiedades, pero no me estás dando ningún insumo. O sea, sí, ya sé, dos funciones continuas las sumo. Ahora, ¿cómo me doy cuenta? ¿Qué funciones son continuas? Vamos, porque yo tengo continuidad en un punto. También definimos continuidad en intervalos, pero tengo que partir de algún lugar. Bueno, para eso vamos a aceptar, digamos, este teorema, que por supuesto se puede demostrar, con las propiedades del límite se demuestra, pero necesitamos un conjunto mínimo de funciones que yo ya conozco que son continuas. ¿Está bien? Y bueno, estas son de las que partimos. Digamos, ¿qué cosas son continuas? Bueno, vamos a aceptar que las constantes son continuas. O sea, las funciones que son iguales a un número siempre, o sea, las constantes, ¿no? Las líneas horizontales son funciones continuas, cosa que nosotros ya sabíamos, porque si a vos te decían dibujar la función f de x igual a 1, ¿vos qué haces? Haces una raya horizontal a una altura de 1 y la haces continua, digamos, porque decís, o sea, ¿qué salto va a tener? Bueno, listo. Esta ya es un poco más jodida, pero la aceptamos también. La función x a la 1 sobre n es continua para todo n natural. Acá lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, la función, cuando n vale 1, te queda f de x igual a x, porque es x elevado a la 1. O sea, la recta y igual a x es continua. Eso ya lo acepto. ¿En dónde? En todo su dominio. ¿Está bien? Por ejemplo, si n vale 2, entonces lo que te queda es f de x igual, f de x igual a x a la 1 medio, porque ahora n vale 2, ¿no? Que es lo mismo que raíz de x. Bueno, esto es continuo en su dominio. El dominio es solamente los reales no negativos, ¿está bien? Y así sucesivamente, ¿no? X a la 3 te daría, o sea, todas las raíces, la raíz cúbica, la raíz cuarta, la raíz quinta, la raíz sexta, y esta que es un caso particular que sería, bueno, que no es una raíz, ¿no? Pero bueno, que sería cuando el exponente que generás aparece la n igual a 1. Todas estas son continuas, todas, en su dominio. Por ejemplo, la raíz cúbica, ahí va a ser continua en todo R, porque no tenés problema de signo en el, ¿no? Vamos a ponerla por las dudas. N igual a 3, entonces f de x es igual a x a la 1/3, que es la raíz cúbica de x. Entonces, esta primera es continua para todo x. Uy, otra vez me olvidé de ponerles la lista de símbolos, la punta del obelisco. Me acuerdo cada vez que estoy escribiendo. Para todo x real. A ver si eso, esta semana voy a tener que hacer un adelanto, porque si no. Esto es para todo x que esté entre 0 y más infinito. O sea, que acá tenemos que sacar a los negativos. Pero esta vuelve a ser para todo x real, ¿no? Etcétera. Bueno, y después, por último, vamos a aceptar que las funciones seno y coseno que vimos son continuas también. Estas sí son más complicadas de pensar por qué. ¿Está bien? Pero, ¿qué va a ser? Tenemos que, digamos, esto aceptarlo porque sería bastante engorroso para nosotros estar probando, estar demostrando estas cosas. Y nosotros prácticamente no estamos demostrando nada. No porque seamos inútiles e idiotas y no podemos, simplemente porque estamos usando el tiempo para lo que creemos es más conveniente, que es captar conceptualmente las cosas y trabajar en resolver ejercicios. Bueno, son funciones continuas. Entonces vos, por ejemplo, con estas poquitas funciones que nosotros ya definimos que son continuas, podemos empezar a construir nuevas funciones continuas a partir de las propiedades anteriores. Porque vos sabés que la suma, el producto, el cociente y la composición de continuas es continua, ¿no? El cociente cuando abajo no te da 0. ¿Está bien?
Entonces, volvamos al ejercicio. Volvamos al ejercicio que estabas preguntando vos. Entonces, qué diríamos? Decimos, coseno de x es continua por, por teorema 1. ¿No? A ver, x cuadrado es continua, pues x cuadrado es igual a x por x. ¿Y acá qué estamos usando? Estamos usando el teorema 1, que la x es continua, y estamos usando la propiedad que del producto de continuas es continua. Entonces, por teorema 1 y propiedad que no me acuerdo cuál es, a ver si la propiedad esta, la C2. Para que y C2. ¿Está bien? Ahora, la composición de continuas es continua. Por lo tanto, coseno de x cuadrado, que es mezclar a esta con esta, el coseno de x cuadrado, y al revés, mezclo esta con esta. O sea, donde está la x pongo coseno para que me dé el que está acá abajo. Coseno cuadrado de x son continuas. Ahí estamos usando la propiedad C4 de la composición, fíjate. C4, ¿ves? Composición de continuas es continua, ¿no? ¿Y qué falta? La suma, o sea, 1 más coseno cuadrado de x es continua por propiedad C1, es la suma de continuas. ¿Y qué es lo único que nos falta? Que este que está acá, dividido este, es continua siempre y cuando el de abajo no te dé 0. Entonces, finalmente, el coseno de x cuadrado es continuo, lo pusimos acá, dividido 1 más coseno cuadrado de x es continua para cualquier número tal que el de abajo no te dé 0. El tema es que el de abajo no te va a dar 0 nunca. ¿Por qué? Y porque tenés un 1 y le estás sumando el coseno al cuadrado. Y, o sea, el coseno al cuadrado es positivo porque está al cuadrado. Si vos le sumás un 1, de los dos lados, la desigualdad no cambia. O sea, el coseno al cuadrado más 1 siempre es más grande que 1. O sea, ni siquiera, o sea, todavía más, es más grande que 0, es más grande que 1. Así que, por lo tanto, nunca es igual a 0. Porque siempre es más grande que 1, ¿no? Así que con todo esto, que fue simplemente ver qué tipo de las propiedades que nosotros vimos y del teorema 1, que te dice que hay algunas funciones básicas que nosotros ya las tomamos, o sea, las aceptamos continuas, porque lo son, ¿no? No porque se nos canta, ¿no? Digo lo aceptamos porque no lo demostramos, pero creemos que alguien ya se tomó el trabajo de demostrarlo y listo. Así que, por lo tanto, la función esta, que no me acuerdo cómo se llama, h de x otra vez, pero h minúscula esta vez, h de x es continua para todo x real. Claro, tal vez lo que, para hacer este ejercicio, lo que nos faltaba era, en la clase pasada, es ver esta parte, ¿no? Ver esta parte de, bueno, hay ciertas funciones que yo ya las considero continuas, ¿no? Coseno de x no me pongo a demostrar, ya sé que es continuo. Bueno, ahora, el coseno de x cuadrado, ¿por qué es continuo? Ah, porque es la composición de funciones que son continuas. Y x cuadrado es continuo por ser el producto de x por x. Bueno, ¿se entendió lo que escribí acá? ¿Está bien esto? Sí, sí. O sea, Perfecto. fíjate que es muy fácil. Simplemente ver qué es lo que... No, claro, yo lo había pensado también parecido sin las propiedades. Dije, bueno, esto 0 no da, así que imagino que debe ser todo, o sea, que tiene solución, debe ser todos los reales. Pero bueno, me faltaban las propiedades, ¿no? Como para poder justificar. No, está perfecto lo que decís. Es cierto, la parte fundamental es que abajo no te dé 0, no, desde ya, sí, sí. Pero fíjate que esto no es solamente por, a ver, no es por ser, ¿cómo lo puedo decir que no quede mal? No es por ser Uy, hincha quinoto, digamos, es así la forma de laburar en matemática. Digamos, uno va claro. subiendo escalones. Digamos, estamos parados en un escalón porque abajo hay otros escalones que nos están soportando. Entonces, una vez que uno entiende que hay ciertas funciones que son continuas y hay propiedades que te permiten mantener la continuidad, entonces listo, ya vos ves esto y de un vistazo decís, pucha, esto ya es continuo.
¿Por qué? Y porque hay alguien que se tomó el laburo de probar parte por parte que hay Si propiedad. hubiera habido el menos en lugar del más, ahí Ah, teníamos que haber pasado todo a seno, eh, claro, pero es otra cosa. ahí ya lo que hubiéramos dicho es que la continuidad estaba asegurada en todos los intervalos donde no te daba cero, porque ahí el seno te va a dar cero en todos los múltiplos de pi. Ujú. Entonces ahí ibas a tener que, ya es otro ejercicio ese, ¿no? Por supuesto. Pero ahí, si acá tenés un menos, entonces esta función iba a ser continua de cero a pi seguro, cero y pi no incluidos. También de pi a 2pi, de 2pi a 3pi y así sucesivamente. O sea, hay infinitos intervalos abiertos donde la función en cada intervalo es continua. Después lo que te tendrías que preguntar es, ¿y en esos lugares donde los tuve que sacar porque el de abajo se hace cero, ¿es continua? Perdón, es discontinua, pero ¿es discontinua evitable o esencial? Bueno, ahí teníamos que ver el límite, pero te das cuenta enseguida, creo yo, que en esos puntos el de arriba te da un número y el de abajo te da cero. O sea que el Ujú. límite es infinito, por lo tanto ahí decimos no existe el límite. O sea, cuando es infinito no te da un número, entonces no la puedo redefinir. No puedo decir, en esos lugares como tuve el límite, la hago valer lo que me dice el límite. O sea, en este caso infinito, directamente es clarísimo que uno dice no existe porque no me da un número, ¿no? Pero era, Ujú. te insisto, es otro ejercicio distinto el que vos estás Sí, sí, sí. proponiendo. Pero está muy bien Ujú. la pregunta, lógico. ¿Qué pasa si era otra cosa? Porque acá fue fácil. Como nunca se me hacía cero, entonces listo. O sea, simplemente digo, mira, nunca se hace cero. Bueno, eh, bueno, entonces a mí me parece que estuvo bueno porque las preguntas nos dieron el puntapié inicial para, bueno, para justamente ver esto, ¿no? De que las funciones, estas que están acá son continuas y a partir de esto y usando las propiedades anteriores, uno empieza a construir como una bolsa de funciones continuas, ¿no? Y fíjate que empezás a ver un montón de cosas. Por ejemplo, los polinomios son continuos. O sea, cualquier polinomio que a vos se te cante, ya es una función, pero claramente continua. ¿Por qué? Porque para construir un polinomio, vos lo que haces es usar a la x, esta repetida, multiplicada por sí misma, por ejemplo, para x cuadrado es x por x, para x cubo es x por x por x. Bueno, y estás usando la propiedad C2, que dice que el producto de continuos es continuo. Además, cada partícula de estas, cada término, no sé por qué le pongo la palabra, o sea, es x elevada a una potencia multiplicada por una constante. Ahí estamos usando la propiedad 1, C1, que te dice que si multiplicas a un número por una función continua, te sigue dando continua. Y finalmente sumamos todas, ¿no? O sea, es hacer lo mismo que hicimos recién con el ejercicio que preguntó el compañero, ¿no? Es ver cómo vas armando, usando propiedades y el teorema 1, que esta expresión siempre te va a dar continua en todo número real, que es el intervalo más grande posible, ¿no? Así que ya sabemos que cualquier polinomio, eh, lo cual no era, digamos, no nos asombra, porque un polinomio es la función que contiene las operaciones básicas, ¿no? Las primeras operaciones que aprendemos en la escuela. En un polinomio vos sumás, restás y multiplicás, digamos. No hay otra cosa para hacer, ni siquiera dividís. O sea, eh, es la función por excelencia más fácil que a vos te pueden proponer un polinomio. De hecho, un gran esfuerzo que se hizo que se hace en una parte de esta materia y en general de la matemática es tratar de ver cómo los polinomios, que son las funciones más lindas que uno puede tener para trabajar, nos pueden ayudar a aproximar otras funciones mucho más feas. Por ejemplo, seno de x, ¿no? Seno de x, que es una función que no tiene fórmula. Bueno, ¿podrá haber algún polinomio que se le parezca mucho? Bueno, un tipo llamado Taylor, un matemático inglés, demostró que vos podés tener polinomios que se parezcan al seno de x tanto como quieras. A tal punto de que si armás un polinomio
de grado infinito, eso ya es un poco más loco, pero ya directamente no es que te acercaste a la función seno de x, ya es la función seno de x, ¿no? O sea, podríamos pensar a la función seno de x como un polinomio especial que tiene ciertos coeficientes que hay que calcular, pero que tiene infinitos términos, ¿no? Ahí, fíjate la importancia, ¿qué es lo que hacen las calculadoras? O las computadoras o las aplicaciones. Cuando vos pones el seno de 32 grados y te da un número con un montón de cifras, ¿cómo hace? ¿Cómo lo calcula? Está calculando un polinomio. Está calculando un polinomio lo suficientemente preciso como para que la cantidad de decimales sea exacto. Nada más que eso, porque obviamente un polinomio de grado infinito no lo puedes manejar tampoco, ¿no? Bueno, esto no sé a qué vino. Listo. A ver, este es un ejercicio de límite, no sé por qué está acá, debe ser que alguna vez. Eh, clásico, clásico ejemplo, ejercicio de función continua. Digo clásico porque es el que normalmente, digamos, aparece por ahí en una evaluación. No por nada, sino simplemente porque vos necesitas, para hacer este tipo de ejercicio, haber entendido bastante bien el concepto, porque tenés una función partida, tenés valores de un parámetro que tenés que obtener, y bueno, nada, te ayuda a jugar un poco con el razonamiento y mostrás si entendiste o no. Bueno, ¿en qué consiste este ejercicio? Tenemos que encontrar, si existen, por supuesto, valores de A y de B, que ya los pensamos que son constantes, son números, para que la función h resulte continua en todo punto. En todo punto. Así que vamos a laburar con este paso a paso. Van a ver que no vamos a hacer cosas diferentes a las que hicimos, simplemente las estamos repitiendo en un contexto levemente diferente, ¿no? Pero apenas, porque hay un par de constantes que no las conocemos y queremos ver si existen para que esto sea continuo en todo su dominio. Además, ya estamos trabajando con continuidad en intervalos. Ya no es solamente en un punto. Estamos pensando en la continuidad en todo su dominio. O sea que por eso digo levemente diferente. Pero en el fondo lo que hacemos es más o menos lo mismo. Lo único que ahora tenemos una cierta cantidad de propiedades que vimos que también las tenemos que tener presentes, ¿no? Primero que nada, escribamos esto de manera más accesible. Bueno, que el valor absoluto de x menos 1 sea menor o igual a 2 es lo mismo que decir, que x menos 1 está entre menos 2 y 2. Sumando un 1 para poder despejar a la x, esto es lo mismo que decir que menos 1 es menor o igual a x y es menor o igual a 3. Así que esto es lo mismo que decir, no sé si ya x está entre menos 1 y 3. Por lo tanto, en este intervalo funciona esta fórmula. Fuera de este intervalo, que es acá o acá, funcionan esas dos fórmulas. Fíjate que es una función que está partida en 3 cachos, así que arranquemos por dibujar. Esto lo hago yo porque a mí particularmente me resulta cómodo, pero cada uno hace lo que se le canta las ganas, ¿no? Bueno, menos 1, después bueno, ahí está unido, ¿eh? Desde menos 1 hasta 3, ¿no? Es esto. Y finalmente, desde 3 hasta lo que quieras, es el último intervalo. En esta parte funciona esta fórmula, 9 menos x cuadrado dividido 3 menos x. En esta partecita es bien fácil, es b multiplicado por x. Y en la primera parte es el seno de a por x más a dividido x más 1. A ver, empecemos primero por la parte más fácil, según mi criterio. Claramente la función h de x es continua en los abiertos. ¿A qué me refiero con los abiertos? Porque por ahí a algunos les resulta jocoso. En los intervalos abiertos. A ver,
vamos a escribirlo, ¿no? H, pero vamos a poner así, mira, porque en este ejercicio, como ya es más, apunta a otra cosa, acá vamos a decir directamente h de x, pongo igual, es continua, continua en menos infinito menos 1. ¿Por qué? Y porque fíjate que el denominador no se hace cero. En este intervalo no se hace cero, porque el menos 1 está excluido de acá. Y después es cociente de continua. Entonces, no vamos a estar poniendo todo paso por paso, teorema 1, propiedad C2, porque eso es parte de otro ejercicio. Si a vos te dicen usar propiedades para probar o justificando que tal cosa es continua, bueno, que es lo que recién hicimos en el ejercicio que preguntó el compañero. Pero en este caso vamos a poner por propiedades de la continuidad. O sea, ahí lo que estamos diciendo es que hay una serie de propiedades y hay un teorema que me dice que la función seno es continua. AX más A es continua. La composición de continuas es continua. X más 1 es continua porque es la suma de dos funciones continuas. Aparte ya vimos que un polinomio es continuo. Y listo. Y el cociente de continuas es continua si el denominador no se anula. Todo eso que dije está resumido acá en por propiedades de la continuidad. Bueno, lo mismo vamos a decir con h de x, es continua, continua en menos 1, 3. Bueno, acá ni hablar, es continua, es hasta obvio, digamos, porque es b por x. Este b por x es continua en el abierto seguro. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, por propiedades de la continuidad. ¿Está bien? Y finalmente, h de x es continua en 3 más infinito. ¿Por qué? Porque es un cociente de polinomios, por separado cada polinomio es continuo, y en el de abajo lo único que tengo que cerciorarme es que no me dé 0. En este intervalo 0 no va a dar, porque el único lugar donde se hace 0 es en el 3, y el 3 está excluido. Por lo tanto, es continua en todo el intervalo por propiedades de la continuidad. Por lo tanto, ya sabemos hasta ahora, entonces hasta ahora vemos que h de x es continua en R menos el menos 1 y el 3. O sea, vamos a ponerlo de otra forma porque por ahí esto es horrible. Vemos que es continua en menos infinito menos 1 unión menos 1, 3 unión 3 más infinito. ¿Está bien? O sea, en todos los puntos, excepto el menos 1 y el 3. Pero todavía no sabemos si ahí es continuo o no. O sea, hasta ahora, por eso pongo hasta ahora, en base a las propiedades, vemos a simple vista que la continuidad es en todos lados seguro. Ahora faltaría ver qué pasa en menos 1 y en 3. Entonces, eso es, por eso digo que es un ejercicio que en el fondo es muy parecido al que estuvimos haciendo. Pero ahora, previamente, tuvimos que mirar la continuidad en casi todos lados. Que eso sale por propiedades. Ahí no tenemos que hacer una investigación digamos, técnica de estar haciendo cálculos. Ahora nos falta ver, o nos preguntamos, ¿es continua en x 0 igual a menos 1 y en x1 igual a 3? Bueno, justamente ahí es donde tenemos que ver si existen números A y B que hagan que sea continua en menos 1 y 3. ¿Está bien? Entonces empezamos por menos 1. A ver, ¿para qué voy a copiarme esto? Que lo necesito para hacer las cuentas. ¿Listo? ¿Para qué lo pongo acá? Ahí está. ¿Listo?
vamos para acá. Entonces, empezamos en menos, esto era menos 1, y yo acá me lo olvidé de poner. Vamos a ponerle menos 1. Ahí está. Entonces, vamos a ver. Primero que nada, pongamos en x0 igual a menos 1. Dale. Entonces, primero, ¿cuánto vale h de menos 1? H de menos 1, fíjate que es b por menos 1, que es menos b. O sea, ya ahí vamos a saber o no si existe un b que haga que sea continua, ¿no? Bueno, segundo, límite para x tendiendo a menos 1, vamos a empezar por el fácil, por la derecha. Cuando te acercas por la derecha a menos 1, directamente es esta fórmula. O sea, te va a dar menos b también. Ahora, el problema es del otro lado. ¿Qué pasa con el límite cuando me acerco a menos 1 por la izquierda? Ahí tengo que usar, ya directamente lo pongo, seno, y acá saco factor común a x más 1. ¿Qué hice? Saqué factor común a la a dentro del argumento. O sea, el seno, este menos es de acá, para que yo estoy escribiendo rápido y hago macana. Ahí está. Me acerco al menos 1 por la izquierda, dividido x más 1. Bueno, claramente esto es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Porque cuando x tiende a menos 1, acá te queda seno de 0 sobre 0. Bueno, pero acá tenemos el teorema de seno de algo sobre algo, cuando algo tiende a 0. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Esto creo que ya tienen cierta experiencia, ¿no? Acá hay una letra A que me está faltando, ¿no? Porque el argumento tiende a 0, acá abajo tiende a 0, pero no es igual al argumento. ¿Qué tengo que hacerle al denominador para que sea igual a lo que está dentro del seno? Multiplicarlo por A. Multiplico por A. Entonces, ahora, esta parte tiende a 1, porque lo vimos, por propiedad, ¿no? Seno de algo sobre algo, cuando algo tiende a 0, me da 1. O sea que, y esto tiende a A, porque esto es una constante. Por lo tanto, este límite es, ¿cuánto vale? A. Límite para x tendiendo a menos 1 de h de x por la izquierda da A. Ahora bien, para que el límite exista, el derecho y el izquierdo tienen que ser iguales. Por lo tanto, para que exista el límite cuando x se acerca a menos 1 de h de x, debe suceder, lo que tiene que pasar es que el de la izquierda y el de la derecha sean iguales, o sea que menos b tiene que ser igual a a. Y fíjate lo que encontramos. Encontramos una ecuación. O sea, a y b, los números que yo estoy buscando, ya tienen que cumplir con esto. Que, escrito de otra manera, es que a más b te tiene que dar 0. O sea, tiene que ser uno el opuesto del otro. Para que lo voy a escribir un poco mejor. A más b tiene que ser igual a 0. O sea, esto y esto es lo mismo escrito distinto. Entonces, ya tengo una ecuación que liga a la a y a la b. Con una ecuación no me alcanza porque hay infinitos números a y b que cumplen con esto. Seguramente, cuando vayamos a analizar qué pasa en el número 3, me vaya a salir otra ecuación, otro dato, y creo que con eso vamos a andar bien. Entonces, ahora vamos a analizar x1 igual a 3. Entonces, primero, ¿cuánto vale h en 3? ¿Dónde lo vamos a buscar? A ver, tengo que reemplazar a 3 en la función, pero la función, cuando x vale 3, tengo que usar esto, o sea que me va a quedar b por 3, o nosotros lo escribimos 3 por b, así, qué sé yo, es lo mismo. Segundo, el límite. Vayamos por el fácil. Cuando me acerco a 3 por la izquierda, cuando te acercás a 3 por la izquierda, cuando te acercás a 3 por la izquierda, usas esta fórmula. Cuando te acercás al 3 por la derecha, usas esta fórmula. ¿Está bien?
Bueno, acá no lo puse, cuando nos acercábamos al -1 por la izquierda, bueno, pero eso ya lo hicimos. Entonces, vayamos por eh, por la izquierda, que es el fácil. Ahí es b por x, para que le cambie el color, b por x, b por x, y nos da igual que antes, 3 por b, porque es reemplazo directo. Ahora, el problema sería cuando me acerco al 3 por la derecha. Ahí ya no es b por x. Ahí lo que tengo que usar es 9 menos x cuadrado dividido 3 menos x, que es esta fórmula, está acá. Claramente, cuando x tiende a 3, acá tengo 0 y acá tengo 0. O sea, es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Entonces, ¿qué hacemos? Factorizar. Es un cociente de polinomios, no debería ofrecer ningún tipo de resistencia. Diferencia de cuadrados, x 9 menos, perdón, diferencia de cuadrados, dije, sería 3 menos x por 3 más x. Está fallando la coordinación mano-cerebro. Bueno, dale. Y abajo tenés 3 menos x. Salvamos la indeterminación de una forma muy sencillita. ¿Y qué nos queda? Perdón. Nos queda que el límite acaba de dar un número, porque cuando x tiende a 3, acá me queda 3 más 3, que es 6. Por lo tanto, para que exista el límite de x tendiendo a 3 de h de x, debe suceder que el límite por la izquierda, que es 3 por b, sea igual al límite por la derecha, que es 6. Y ahí tenés la otra ecuación. ¿Está bien? Alguno por ahí estará preguntando, che, pero te falta la última parte del límite, donde vos decís que la imagen tiene que ser igual al límite. En realidad ya está incluida en este análisis, porque vos fijate que uno de los laterales es la imagen. O sea, que la tercer condición de límite ya está incluida en lo que estamos haciendo. Porque en la primera la imagen me da menos b. Para calcular el límite, uno de los laterales da menos b. Así que ya el límite, si existe, me va a dar igual a la imagen. Y si no existe, no existe. ¿Está bien? Eso es por ahí, piénsenlo. Pero de todas formas, no estaría mal poner tercero y poner la imagen tiene que ser igual al límite. Lo que pasa es que estaríamos repitiendo lo que ya hicimos en parte. Bueno, acá lo mismo, ¿no? Acá lo mismo. La imagen coincide en este caso con el límite lateral izquierdo. Así que obviamente que si existe el límite va a ser igual a la imagen, ¿no? Bueno, ya está. Entonces, finalmente, para terminar esto, a ver, finalmente nos queda un sistema de ecuaciones. Ay, mamá. Nos queda un sistema de ecuaciones. ¿Y cuál es el sistema de ecuaciones? El sistema de ecuaciones es a más b igual a 0, 3b igual a 6. Sistema medio trucho, no, medio trucho, en el sentido de decir muy sencillo de resolver, porque, bueno, de acá sacamos que b tiene que valer 2, ¿no? Despejando de acá, o sea, 2 por 3, 6. Y con esto, si lo metes en la ecuación número 1, te queda que a tiene que ser igual a menos 2. Por lo tanto, ¿existen números a y b que hagan que la función sea continua? Para que existen valores a y b para que h resulte continua en todo punto, sí, porque ya era continua de por sí en este conjunto. Y resulta que para que sea continua en los únicos dos puntos que nos faltaba ver, que es el -1 y el 3, que no están incluidos acá, para que resulten continuas en esos dos puntos, resultó, después que terminamos nuestro análisis, de que lo conseguimos haciendo de que a valga menos 2 y b valga 2. Entonces, respuesta, si a es igual a menos 2 y
b es igual a 2, entonces la función h de x es continua para cualquier número real, en todo punto. Eso significa, en todo punto, o número, ¿no? Para nosotros puntos y números es lo mismo. Esta sería una especie de respuesta final al ejercicio. ¿Está bien? Yo creo que quedó más o menos claro lo que hicimos, porque no cambió mucho lo que hicimos antes, ¿no? Hay algunos detalles extra que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Primero, trabajar en la mayor parte del, del dominio, que ahí es donde vemos que las propiedades que vimos de continuidad nos permiten asegurar la continuidad de la función, prácticamente mirando las fórmulas. Y después, sí, como siempre, los puntos en donde cambian las fórmulas. Ese es el verdadero problema. Porque de un lado y del otro no sabes si van a coincidir o no. ¿Mm? Bueno, espero, como nadie me dijo nada, y nadie pegó un grito, nadie insultó, va, sí, deben haberlo hecho, pero yo no escuché. Calculo que entonces se entiende más o menos. Así que yo voy a continuar. De estos yo les recomiendo particularmente que se hagan un par, ¿no? Porque es una manera de condensar las cosas, ¿no? Uno tiene que un poco pensar en las propiedades. Bien, vamos a ver uno de los teoremas fundamentales del análisis. Cuando me refiero a fundamentales, tiene que ver justamente con fundamento en el sentido de que es donde se apoyan después un montón de otras propiedades y de otros teoremas, ¿no? Teorema que lo hizo, lo probó y lo enunció y lo demostró un sacerdote católico, Bolzano, ¿no? Fíjense de qué año más o menos es. Y está bueno este teorema, a mi criterio, esta es mi opinión personal, por dos razones. Primero, porque vemos que es muy fácil entender lo que me está diciendo, ¿no? Uno lo capta enseguida. Y lo segundo es ver cómo muchas veces el sentido común nos dice una cosa que es muy fácil de ver, pero sin embargo, en matemática no es que lo que vos ves y te parece es. Siempre hay que probarlo. ¿Está bien? Justamente me parece que ahí está la, digamos, el valor de lo que hizo Bolzano, que se dio cuenta, ¿no? Claramente de que hay algo que tenía que cumplirse con las funciones continuas, pero además se dio cuenta que había que explicar por qué. Pero ¿por qué esto es así? Digamos, ¿qué es lo que me dice que lo que estamos enunciando va a ser verdadero, ¿no? Nosotros no vamos a ver la demostración del teorema porque es una demostración más o menos complicada, en el sentido de que nosotros no vimos una serie de definiciones que tendríamos que haber visto si queríamos demostrar esto. El que tiene ganas de ver la demostración, como siempre les digo, vayan a cualquier libro, no se asusten, no les estoy mandando a un libro, ¿no? Cualquier libro digno de análisis. De hecho, algunas que otras veces alumnos me preguntaron cómo se puede probar. Y bueno, yo de hecho tienen ahí en el, ¿cómo se llama? En eh, en la carpeta del Drive, donde les comparto una serie de cosas, tienen creo que una subcarpeta, no me acuerdo bien cómo está organizado, que dice algunas demostraciones. Y bueno, ahí está escaneado del libro de Noriega, de Análisis 1, que es un libro, digamos, muy bueno, digamos, pero que vos de allá uno necesitaría, yo creo haber avanzado ya primero, haber echado un vistazo a Análisis 1 como para empezar a leer ese libro,
Bueno, nada, el que le interesa, ahí hay una demostración. Una, digamos, hay varias, pero más o menos son iguales, digamos, en la esencia. Pero nosotros no vamos a demostrarlo. Nosotros lo que vamos a hacer es enunciarlo, verlo y usarlo en todo caso. Fíjate que tiene solo dos hipótesis y tiene una tesis. Y vamos a ver geométricamente qué fácil que es analizar lo que nos dice. Dice, tenés una función continua en un intervalo cerrado. Primera hipótesis. Entonces yo agarro y dibujo acá. Voy a hacer acá un dibujito. Vamos a poner el eje Y y el eje X, ¿no? Y acá voy a dibujar un intervalo cerrado que empieza en A y termina en B. Intervalo cerrado. Tenés una función continua en el intervalo cerrado. Bien, sea lo que sea la función, yo la voy a dibujar en esta franja. ¿Está bien? Ahora, la segunda hipótesis te dice, supongamos que la función vale en A toma signo contrario de lo que vale en B. O sea, acá está escrito como f de A por f de B es negativo. Fíjate que para que un producto sea negativo, tenés que tener, por la regla de los signos, dos posibilidades. O este es positivo y este es negativo, o al revés. O este es negativo y este es positivo. Ninguno de los dos puede valer cero, porque si no te daría cero, y tienen que tener signos contrarios. Entonces, para acortar la hipótesis 2 y no decir eso, f de A positivo y f de B negativo, o si no, f de A negativo y f de B positivo, directamente escribe f de A por f de B menor que 0. Eso significa, lo escribo acá, por las dudas, esto significa que f de A mayor que 0 y f de B menor que 0, o al revés, f de A negativo y f de B positivo. Entonces, para no escribir todo esto, con esto lo estamos resumiendo todo. Vamos a elegir cualquiera de los dos casos, porque no importa. Vamos a suponer que f de A es positivo. Si f de A es positivo, significa que lo que vale en A está arriba del eje X, por ejemplo acá. Esto es f de A, que en este caso elegí esta posibilidad. Y f de B es negativo, vamos a meter que está acá. F de B. Bueno, y ahora miremos la tesis. Entonces, existe por lo menos un valor C, un punto en el intervalo abierto, donde la función, acá está mal, la función en ese punto te da 0. O sea, f de C vale 0. O sea, tiene una raíz la función. Ahora, fíjate que, geométricamente hablando, es muy pero muy intuitivo. Porque si vos tenés que unir este punto con este punto, sin levantar el lápiz, porque es una función continua, vos no tenés manera de no cortar al eje X en algún lugar. O sea, vos no podés ir de acá hasta acá evitando cortar al eje X. Eso es lo que nos está diciendo en forma geométrica e intuitiva el teorema de Bolzano. Ahora, insisto, que eso sea una huevada de pensar no significa que sea fácil de probar, ¿no? Entonces, haz el chirimbo lo que quieras, pero mientras que sea continua, en algún lugar, C, por lo menos en uno, tiene que valer la función 0. Puede ser más de 1, ¿no? Imagínate, por ejemplo, una función como seno o coseno, ¿no? Pero por lo menos una vez. Acá te dice, existe al menos uno. ¿Está bien? Bueno, nada, esto es el teorema de Bolzano. Nosotros tenemos que entender que existe. Por supuesto que no hace falta aprendérselo de memoria. Acá de memoria no aprendemos nada, porque toda esta información uno la puede consultar cuando quiere decir, che, ¿cómo eran las condiciones que tiene? Aunque son muy intuitivas, ¿no? Yo creo que te pones a pensar un rato y vos decís, a ver, ¿qué tiene que pasar para que el teorema de Bolzano se cumpla? A ver, tiene que ser, continua, sí, claro, continua, porque no tengo que levantar el lápiz.
Bueno, de un lado tiene que ser arriba y del otro lado tiene que estar abajo, ¿no? Positivo y negativo o al revés, negativo y positivo. Y después, bueno, esto tiene que estar en un intervalo cerrado, ¿no? Esto también, ¿no? Porque al principio tiene que tener valor y al final también tiene que tener valor. Y bueno, con todo eso, la conclusión final es que, mira, por lo menos en un lugar cortaste el eje X. Por ahí en más, pero por lo menos en uno. Bueno, eh, hay una cosa del teorema de Bolzano que está buena, que nos permite crear un método numérico, o sea, esto tiene que ver por ahí más con programación, para poder encontrar raíces, que es un problema el tema de las raíces en general, porque encontrar raíces es resolver ecuaciones. Resolver ecuaciones básicamente nos enseñaron en la escuela que es despejar. Ahora, la verdad es que las ecuaciones que vos podés despejar y hallar el valor de x que cumpla con tal o cual cosa, este, son muy poquitas. La gran mayoría de las ecuaciones que vos podés tener o es directamente imposible despejar o es muy difícil. ¿Está bien? Entonces, vos algunas veces necesitas encontrar raíces, porque ustedes saben que muchísimos problemas eh, redundan en resolver una ecuación. O sea, resolver una ecuación para encontrar tal o cual cosa. Entonces, hay todo un, digamos, es importante, hay toda una rama de cómo resolver ecuaciones. Bueno, acá tenemos un ejemplo concreto, ¿no? Cualquier ecuación se puede pensar como la raíz de una función. Mirá, a ver, suponete que vos querés esta ecuación, mirá, seno de x más x cuadrado igual a 2x menos 1. ¿Existe algún valor de x que haga que esta ecuación sea verdadera? Bueno, yo les cuento que esta ecuación es indespejable. No puedes despejar. No es que acá lo que pasa sumando, lo que estás sumando pasa restando, multiplicando pasa dividiendo. Eso no sirve. ¿Por qué no se puede? Porque la x está en el argumento del seno, necesitamos alguna función inversa que existe, pero al mismo tiempo también está acá como polinomio. Bueno, esta sería una ecuación que no podríamos resolver en forma, eh, digamos, ordinaria. Ordinaria me refiero no a que es maleducada, ordinaria me refiero a usar el despeje, entre comillas, ¿no? Ahora, eh, ¿qué herramientas me está dando el análisis para resolver este tipo de cosas? Si pasamos todo para un miembro, por ejemplo, seno de x más x cuadrado menos 2x más 1 igual a 0, y a esto lo llamo f de x, lo que me estoy preguntando es, ¿existe algún x tal que sea raíz de la función f? O sea, f de x corta al eje x en algún lugar. Bueno, fíjense cómo una ecuación cualquiera la puedo transformar en un problema donde hay una función a la cual le quiero ver o le quiero calcular si tiene una raíz. Porque siempre podés poner acá igual a 0. Lo único que tenés que hacer es pasar todo para un miembro, ¿no? Toda ecuación se puede pensar como una ecuación igual a 0. Eso es lo que les estoy diciendo. Ahora, justamente este es un problema. Esta pregunta no es fácil. No es fácil en general decir, che, la función esta, ¿se hace 0 en algún lugar? Vos me decís, no, pero yo te lo pongo en el GeoGebra y me doy cuenta. Sí, ya sé. Ya sé. Con el GeoGebra ahora hacemos todo. Pero acá se trata de pensar también, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué el GeoGebra dibuja lo que dibuja y cómo se dio cuenta? Y, bueno, un poco acá lo estamos pensando, acá lo estamos explicando. Así que no vamos a trabajar con una ecuación tan fea como esta, pero por una cuestión de cuentas nada más, ¿eh? Porque lo que vamos a hacer se puede hacer con esto perfectamente. Vamos entonces a meternos con este problema en particular que es el 8
y vamos a ver si podemos explicar, más o menos, tampoco nos vamos a volver locos, el, el tema de el método de la bisección. El método de la bisección. Bueno, primero, dice el ejercicio A, dice demostrar que la ecuación cúbica esta tiene una raíz entre -2 y -1, otra entre 0 y 1 y la tercera entre 1 y 2. Bueno, a ver, eh, parto de esta ecuación. O sea, estamos en el A, ¿no? X al cubo menos 3x más 1 igual a 0. Vos tenés que demostrar que esto tiene una raíz en este intervalo, otra raíz en este, otra raíz en este. Alguno puede decir, bueno, pero yo te calculo las raíces y listo. Y ya me doy cuenta, bueno, ¿y cómo calculamos las raíces? Este es un polinomio grado 3. Esto sí se puede despejar, a diferencia de este que te escribí acá. O sea, esto sí podés despejar. Claro, no es un despeje tan fácil como si fuese una cuadrática. Tenemos una fórmula resolvente para, que llamamos fórmula de Bhaskara, creo, no sé, para polinomio de segundo grado, que nos sirve para sacar las raíces de un polinomio de segundo grado. Este es un polinomio de tercer grado. Bueno, también hay una fórmula. Es una fórmula bastante más fea. Tiene raíces cúbicas, o sea, es una fórmula más larga. Obviamente que yo no me la acuerdo de memoria. Solamente tenés que googlear y poner fórmula para sacar las raíces de un polinomio de tercer grado y ahí te salen. Y vas a ver que es una fórmula media fea. ¿Está bien? También, si fuese a la cuarta, también tenés una fórmula, ¿no? Para un polinomio de grado 4. Hay una fórmula mucho peor, ¿no? Bueno. Y Galois, eh, que yo les recomiendo a los que les interesa un poco la historia y disfrutan de la lectura de cosas así medias, que después no, se los voy a compartir, lo tengo en PDF, les voy a subir ahí al... Es raro que no lo hice antes. Bueno, un librito que Galois es un matemático francés que murió joven, a los 20 y pico años, creo, 22, 23, no me acuerdo ahora bien. Eh, Galois, Evaristo Galois, no sé cómo se dice en francés, Evaristo, Evariste, debe ser, no sé, qué sé yo, no sé, mucho francés, no, ni mucho ni poco. Bueno, la cuestión es que se batió a duelo, eh, se batió a duelo, era costumbre de la época, Francia estaba ahí muy convulsionada en el momento, por esa época, y bueno, nada, la historia aparece, bueno, después el que tiene ganas, léalo, el librito es un librito que está muy bueno, y bueno, parece que en realidad le tendieron medio una trampa, bueno. Eh, encima, encima se batió a duelo, si mal no recuerdo, con un método que ustedes se van a reír, pues yo no lo conocía. Había varias formas de generar el duelo entre dos personas, ¿no? Eh, una de ellas era, bueno, con revólveres, pero donde un revólver tenía bala y el otro no. Entonces era al azar. O sea, vos elegías la pistola con la que ibas a disparar y bueno, te podía tocar el que tenía el que estaba cargado o el que estaba descargado. Y vos decís, bueno, pero esto digamos, no, es re tramposo. Bueno, en realidad no, digamos, era el azar, digamos. Eh, qué sé yo, nada. Y bueno, parece que a Galois le tocó, porque creo que usó este método, bueno, por llamarlo de alguna manera, y le tocó el revólver que estaba vacío. Igual parece que el otro igual era militar, así que tenía experiencia, tenía puntería, qué sé yo. No sé. Bueno, la cuestión es que el muchacho además de tener una afinidad, de ser un prodigio en matemática, tenía muchas cuestiones, o sea, muchas cuestiones del tipo política, eh, este, muy idealista, una serie de cosas.
Y parece ser que, así cuenta, por lo menos la historia, parece ser que después de haber pactado el duelo, él tenía toda la premonición de que no iba a vivir. Digamos, él como que ya sabía que, no sé, tenía como un presentimiento. Y la noche anterior estuvo escribiendo lo que hoy es la teoría moderna del álgebra, digamos, la teoría de Galois, que una de las ramas que tiene es esto que les estoy contando. La fórmula de Bhaskara, cómo resolver ecuaciones de segundo grado, fórmulas para resolver ecuaciones de tercer grado, fórmulas para el cuarto grado, y Galois demostró que a partir de grado 5 ya no hay fórmulas. O sea, si vos tenés un polinomio de grado 5 o mayor, no se puede resolver despejando por radicales, en forma general, ¿no? Algunos casos particulares habrá. Bueno, eso es parte de la teoría de esta persona, de este muchacho, que bueno, lo dejó todo escrito y bueno, el otro día murió. Después alguien fue, y bueno, no sé, los amigos habrán visto todo lo que había dejado escrito, reunieron las cosas, bueno, y empezaron a publicar bastante más tarde, según lo que recuerdo, las cosas. Pero bueno, ahí surgió lo que es el álgebra moderna de hoy, digamos, con lo que él tenía ahí en la cabeza, esa cosa, una historia que son, me parece interesantes. Pero bueno, entonces me comprometo a compartirles ese libro que tampoco recuerdo el nombre. Bueno, no recuerdo nada. Así que por eso están los libros, para ir y leerlos cuando uno no se acuerda. Vamos ahora a concentrarnos en esto, porque la verdad que estuve hablando al pedo bastante. Eh, entonces, más allá de que tenemos una fórmula resolvente, que existe, que podemos calcular las raíces de esta ecuación, es, es más complicado eh, de estar usando una formulita como la de Bhaskara, porque es más compleja. Además, acá no me piden que calcule las raíces. Y digo, ¿por qué voy a usar yo un método para resolver algo que no me piden? ¿Por qué voy a usar un gasto de energía eh, inútil para hacer algo que finalmente no es lo que el enunciado me está pidiendo? El enunciado solamente me dice que demuestre que hay raíces, no me dice cuáles son, no me dice encontrar las raíces. Me dice, che, decime, asegúrame que esta función, que esta ecuación tiene raíces. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, primero que nada, voy a pensar en esta función, en f de x, igual a este polinomio de grado 3. Segundo, voy a decir claramente, f de x es continua para cualquier número que a vos se te cante. O sea, es un polinomio, así que es continua en todo punto. Ahora, me voy a dedicar al primer intervalo, ¿no? Voy a trabajar en este intervalo que está acá y voy a decir, che, a ver, en el intervalo que va desde menos 2 hasta menos 1, acá. ¿Hay una raíz? Bueno, ahí me dicen que pruebe que sí. Así que voy a ver el teorema Bolzano. Entonces, hipótesis 1. F de x es continua en el intervalo cerrado que va desde menos 2 hasta menos 1. ¿Por qué? Y porque es continua en todos lados. Y si es continua en todos lados, en particular será en este intervalo cerrado, es un polinomio. Hipótesis 1 es por propiedades de la continuidad, por supuesto. Hipótesis 2. Tenemos que evaluar a la función en el principio y en el final y ver que los resultados tengan signos contrarios. Entonces digo, che, a ver, f de menos 2 ¿cuánto da? Bueno, tengo que poner menos 2 al cubo, menos 3 por menos 2, más 1, y esto te queda menos 8, ay mamá, más 6, más 1, y esto te da menos 1. O sea, de este lado, la función resulta que es negativa. O sea, la función, la imagen, está abajo. ¿Abajo de quién? Del eje X. A eso me refiero, ¿no? Está por acá abajo. ¿Cuánto? Abajo. Y menos 1. Vamos a la otra, dale. Y f de menos 1, ¿cuánto da? Bueno, f de menos 1 tengo que hacer menos 1 al cubo,
menos 3 por menos 1 más 1. Y esto nos da menos 1. Acá menos por menos da más, o sea, más 3. ¿Está bien? Sí, más 1. Y esto nos da 3 más 1, bueno, 3. ¿No? Por lo tanto, de este lado es positivo. Entonces, primera hipótesis se cumple. La segunda hipótesis también. Acá estás arriba y acá estás abajo. Entonces, tiene que haber por lo menos un lugar entre menos 2 y menos 1 donde la función esté cortando al eje X. O lo que es lo mismo, hay una raíz. Entonces, existe un valor C. Entonces vamos a poner acá. Luego, por el teorema de Bolzano, ¿no? Existe un punto C. Cuando uno dice existe un punto C, vos ya estás suponiendo que es por lo menos uno. Puede haber más. Vos estás diciendo, mira, existe uno. Después puede haber 2, 3 o 10, no sé. Existe un C en este intervalo, acordate que es en el intervalo abierto, tal que f de C te da 0. Y acá con esto demostramos que tiene que haber una raíz acá. ¿Por qué? Y porque usamos el teorema de Bolzano, ¿no? Ahí está la prueba, surge de haber usado esa propiedad. A ver, estar haciendo los otros me parece que es ridículo porque es lo mismo, ¿no? Entre 0 y 1 tenés que repetir el mismo análisis en ese intervalo y entre 1 y 2 tenés que hacer el mismo análisis en ese intervalo, ¿no? Entonces vamos a ponerlo acá. Lo mismo se hace en el intervalo 0,1 cerrado, para que acá lo pongo bien, cerrado, y en el 0,2 1,2. ¿Está bien? No lo hago porque... Sí, Estas páginas escritas ya se guardan directamente en, en la página, ¿no? no, en realidad sí, yo lo voy actualizando. O sea, yo Ah, cuando... ok. eh, sí, no lo puedo hacer que se autoguarden porque pasan por este es un programa que tengo en la compu, no es que es online, entonces se va escribiendo y se va guardando. Entonces, pero bueno, yo después lo que hago es copiar el archivo arriba del otro, entonces se va actualizando, ¿se entiende? Sí, sí, Claro. buenísimo. Así que bueno, eso calculo que entre mañana y pasado ya va a estar actualizado. Bueno, entonces lo mismo se hace, bueno, por eso les digo, me parece que es lo suficientemente sencillo como para no hacerlo. Pero vamos sí ahora a ver cómo el teorema de Bolzano me puede servir como método numérico, para construir un método numérico, para ir calculando una raíz en forma aproximada y inventando un método del tipo iterado, ¿no? Iterado significa, imagínate en un programa de computación, que va repitiendo lo mismo la cantidad de veces que vos le pidas. ¿Está bien? La idea es que cuantos más veces lo repetís, mejor va a ser la aproximación de la raíz. A tal punto de que si lo repetís una cantidad muy alta de veces, vos obtenés una raíz tan precisa como vos quieras. Por ejemplo, querés la raíz con 18 decimales, que sería una precisión de la gran 7, imagínate con 18 decimales. Si nosotros con 2 decimales andamos, pero andamos fenómeno. También depende en qué estemos laburando, ¿no? Pero bueno, si vos querés una raíz con 18 decimales exactos, bien, este método funciona, tendrás que repetirlo muchas veces hasta que esa raíz tenga la precisión que vos le pediste. Encima también la podemos anticipar. Bueno, vamos entonces a ver, porque es muy sencillo, ¿eh? De qué se trata. Y es básicamente aplicar el teorema de Bolzano una y otra y otra y otra vez y así sucesivamente. Es más, cualquiera de ustedes que maneje algún tipo de lenguaje de programación puede hacer un programita en 4 o 5 líneas para
para poner esto en funcionamiento. O sea, de hecho, con el GeoGebra ni siquiera necesitas saber programación. Bueno, yo les voy a mostrar ahora con el GeoGebra una applet, una construcción que hizo alguien, no la hice yo, donde justamente usás el teorema de Bolzano una y otra vez para ir calculando raíces. Pero primero entendamos de qué se trata, que es muy fácil. Entonces, vamos al B. Vamos al B, lo voy a poner acá, para ver si el B lo puedo sacar. Sí, está acá, vamos a ponerlo ahí. Y veamos de qué se trata. Entonces, dice en el B, dice calcular, ahora sí me está pidiendo calcular la raíz comprendida entre 1 y 2 con 2 decimales exactos usando bisección. Ahora vamos a explicar qué es la bisección. Dice, ayuda a hallar un intervalo de longitud 0,01 que contenga la raíz. Bueno, eso de la ayuda ahora por ahí no nos ayuda un pito porque no se entiende bien, pero vamos a tratar de que sí se entienda. Entonces, primero que nada, siempre un dibujito como para no desesperar. Estamos trabajando en este intervalo. La función es la misma que antes. Es x cubo menos 3x más 1. Primero chequeemos que efectivamente tenemos la raíz, ¿no? Bueno, a ver, f, bueno, primero, a ver, hipótesis 1, dale, vamos a hacer ordenados. F de x continua en el intervalo cerrado que va de 1 a 2, por propiedad de la continuidad, por ser polinómica. H2, hipótesis 2, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular a f de 1, o sea, cuánto vale f acá, que es 1 al cubo menos 3 por 1 más 1, que esto nos da menos 1 de nuevo. Y f de 2, que es 2 al cubo menos 3 por 2 más 1. Y esto nos da 8 menos 6, da 3. Che, ¿está bien esto? Sí, ¿no? 2 al cubo es 8. 8 le sacas 6 te da 2, más 1, 3. Y este 1 más 1 es 2. Y 2 menos 3 es menos 1. Perfecto. Este te da negativo, este te da positivo. O sea, básicamente lo mismo que antes nos pasó, ¿no? Acá te da negativo, acá te da positivo. Así que por el teorema de Bolzano existe un valor C comprendido entre 1 y 2, tal que f de C vale 0. Bien, hasta ahí fue chequear que existe realmente el punto C. Ahora, ¿cómo podemos ir a buscarlo usando el método de Bolzano? Entonces, miren lo siguiente. Vamos a hacerlo acá. Yo lo tengo escrito más abajo. Está escrito a mano, no lo escribí porque lo quise hacer a propósito a mano como para que... porque si no se hace muy pesada, me parece la... Pero bueno, eso lo puedo cambiar. Pero vamos a entender, porque el método es muy fácil. Entonces, arranco desde este punto. Estamos en el 1, 2. ¿Saben qué? A este lo voy a llamar intervalo número 1. ¿Está bien? Que es de donde partimos. A este lo voy a llamar A1, que es el principio del intervalo, y a este lo voy a llamar B1. Todo porque es el primer intervalo. Entonces, sabemos que por ahí en el medio, no sé, por acá hay una raíz, pero no sabemos dónde está. Entonces, el método de la bisección, fíjate la palabra bisección, partir a la mitad, ¿no? Consiste justamente en partir a la mitad del intervalo. Buscar el punto medio, ¿no? Busco el punto medio del intervalo número 1. ¿Cuál es el punto medio? Bueno, el punto medio es el promedio. O sea, lo voy a llamar C1, por ponerle un nombre, que es A1 más B1 dividido 2. O sea, en nuestro caso, es una huevada, ya sabemos que es 1,5, pero lo estoy haciendo como ya para ir pensando en un método que no dependa
del número 1 y el número 2, sino simplemente del principio y del final que llamé A1 y B1. Bueno, esto en nuestro caso va a ser 1 más 2 dividido 2, que es justamente 3 medios, que es 1,5. Entonces ahí lo voy a poner acá, justo a la mitad. Este es C1. Ahora, la raíz, yo no sé dónde está. No sé, qué sé yo, por ahí está acá, por ahí está acá, no sabemos dónde está. Igual acá vamos a poder más o menos saberlo, pero ¿qué hago ahora? Cuando terminé de encontrar el punto medio, que es 1,5, lo voy a escribir acá, 1,5, lo que hago es evaluar a la función en el 1,5, ¿no? Evaluamos a f de x en ese punto. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pueden pasar tres cosas. F de C1 te puede dar 0. Si te da 0, tuviste mucha suerte y encontraste la raíz, ¿no? ¿Por qué, profe, te puede dar cero? No entendí. Y porque, y porque, Me perdí antes. no, está bien, está bien. A ver, pensemos, en realidad no lo dije, no lo recordé. Hay una propiedad que es uno de los axiomas de orden, que en su momento lo nombré, que nos dice así, es un axioma, acuérdense que era una regla de juego, de esas que uno no demuestra, simplemente acepta. Un número tiene tres posibilidades mutuamente excluyentes. O es positivo, o es negativo, o es cero. O sea, dado un número real, ese número real tiene alguna de esas tres características. O está a la derecha del cero, o está a la izquierda del cero, o está justo en el cero. Y una excluye a la otra. No podés cumplir dos de esas al mismo tiempo. Entonces, como estoy calculando a f en el punto C1, o sea, f en C1 es directamente, concretamente en nuestro caso, es hacer f en 1,5. Tengo que reemplazar en esta fórmula, ¿dónde miércoles está? Acá. En esta fórmula tengo que reemplazar el 1,5. O sea, eso te va a dar un número. Esta fórmula en 1,5 te va a dar un número. Ese número puede ser 0 o positivo o negativo, por el axioma de orden, digamos. O sea, no le queda otra. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué puede ser? Porque puede ser. Digamos. No digo que vaya a ser, ¿eh? Digo, ¿te puede pasar que te dé 0? Sí, puede pasar. Tuviste suerte. Justo enganchaste a la raíz en el punto de la mitad. ¿Está bien? Ahora, eso en general no va a pasar. ¿Está bien? Entonces, encontré la raíz. No, vamos a poner así. Entonces, C1 es una raíz. Y se terminó. Ahí encontraste lo que buscaba. Ahora, lo que puede pasar también es que f de C1 sea positivo o f de C1 sea negativo. Esas son las tres cosas que puede pasar. Ahora, fíjense una cosa, si es positivo, no nos olvidemos cómo habíamos arrancado, que acá era menos y acá era más. Si te da que es positivo, entonces vos acorralás a la raíz en la mitad izquierda del intervalo. Si es positivo, significa que podés volver a usar el teorema de Bolzano en este nuevo intervalo más chiquitito, que es desde el 1 hasta el 1,5. Porque acá es negativo, acá es positivo, la función es continua, tiene que cortar en algún lugar. Y si es negativo, en realidad descubrís que la raíz está a la derecha, porque acá es negativo, acá es positivo, la función es continua, en algún lugar tiene que cortar al eje X. ¿Se entiende? Depende si es positivo o si es negativo, vos te estás dando cuenta que la raíz Hola, está de buen este lado día. o de este lado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Igual ahora lo voy a Sí, sí, escribir. acá veo que entraban en falla. Voy a revisar las bombas. No sé qué pasó, Che, pero me parece que a ver, tienen pensé que tocó algo, ¿viste? me parece, No es gente, nada. puede ser que tengan el micrófono abierto, seguro, ¿no? Sí. Bueno, no sé si se entendió lo que dije. ¿Está bien? Vamos a escribirlo Sí, acá. ¿y cuántas veces hay que usarla? La,
el teorema es ese que No, cuando bueno, lo... no, esto ahora lo vamos a ver. Ah, Por ok, ahora simplemente estamos Profe, tratando de entender el método. ¿Eh? está bien. profe, Sí. si nos llegan a pedir que encontremos tres raíces, por ejemplo, y a la primera que probamos nos da cero, ¿para dónde encaramos después para encontrar las otras dos si ya la primera nos dio cero? Eh, a ver, si a vos te piden que encontres tres raíces es porque por alguna razón vos sabés que hay tres raíces. Sí. Si vos sabés que hay tres raíces es porque tuviste que usar tres intervalos distintos, no el Ujú. mismo intervalo. Porque Ah, ok. ¿se entiende? Entonces vos Sí, vas a sí. trabajar en cada intervalo, o sea, puede haber más de una raíz. En este caso no, porque es una cúbica y todos sabemos que una ecuación de tercer grado eh, tiene como máximo tres raíces reales. Entonces, como ya en este ejercicio vimos que una raíz está acá, la otra acá y la otra acá, estamos seguros de que entre uno y 2 hay solamente una. Pero porque este caso particular nos permite deducir eso. Es un Claro. polinomio de grado 3, tiene tres raíces reales a lo sumo, las tres raíces ya las tengo identificadas en qué sectores están, así que entre uno y 2 no busques más de una porque no hay. Pero en el caso de que vos sepas por alguna razón que haya más raíces, es porque seguramente encontraste intervalos, subintervalos, donde acorralaste a esas tres raíces en ciertos sectores. Pero no es que de un solo intervalo vos vas a sacar la información de que hay tres o cuatro raíces, haciéndolo esto, ¿no? Haciendo otra Ujú. cosa, por ahí sí, no sé. ¿Se entiende esto? Sí, sí, sí. Dale. Bueno, entonces, si me da positivo, o sea, pero vamos a hacerlo, digamos. A ver, entonces, no, espera. Entonces, la raíz está en ¿dónde? A ver, si me da positivo, para que esto lo copio, lo voy a poner acá. Entonces, la raíz está ¿en dónde? Está en el intervalo. Si me da positivo, fíjate, si te da positivo, la raíz está en el intervalo que va desde A1 hasta C1. ¿Ves? De acá hasta acá. Porque en A es negativo, acordate eso, que en A es negativo, no que A es negativo, F de A es negativo y F de C te dio positivo. Y por otro lado, y la última posibilidad, si te da negativo f de c, entonces la raíz está en el intervalo que va desde C1 hasta B1. O sea, está en este otro lado. ¿Por qué? Porque acá te dio negativo y B1 ya te daba positivo de entrada. Bueno, hagamos la cuenta para ver solamente este caso. O sea, F, ¿cuánto vale F de C1? Porque acá lo podemos calcular porque es concretamente un ejercicio, ¿no? F en 1,5 nos da 1,5 al cubo menos 3 por 1,5 más 1. Bueno, esto habría que meterlo en algún lugar, hacer la cuenta. Si les pido que hagan la cuenta ustedes, por ahí no me lo hacen. Así que yo me voy a quedar acá dando vuelta hasta que alguien pone esto en una calculadora, ¿no? Pues no me hagan hacer esta cuenta, por Dios. A ver, 1,5 al cubo. Tiene toda la pinta que da negativo, ¿no? Pero, eh, porque hay que ver solamente el signo, ¿eh? No importa cuánto. Ah, menos 0,125. Menos 0,125. Bien, da negativo. Por lo tanto, ¿en qué caso estamos? Acá. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer una cosa. Mira, vamos a detenernos acá, porque la clave está en entender esto. Arrancamos del intervalo 1 al 2. Calculamos el punto medio, que es 1,5, ¿no? Y ahora nos dimos cuenta que como este era, acuérdense, este era negativo, este era positivo, y ahora me doy cuenta que este es
negativo. Por lo tanto, la raíz está por ahí, no sé dónde. Suponete que me freno acá y digo, la raíz entonces es aproximadamente el punto medio que encontré. Acordate, este es el principio del intervalo, este es el final del intervalo y este es el punto medio. Si yo digo que la raíz es más o menos esto, ¿por cuánto le estoy errando? ¿Cuál sería el error? El error es este. El error es lo que te separa del punto medio hasta la raíz. Yo no lo sé cuál es el error exacto, justamente porque no conozco la raíz, pero te puedo decir que va a ser menos que la mitad del intervalo. Porque la distancia que hay entre la mitad del intervalo y la raíz, seguro que es más chico que esto. Esta es la mitad de la longitud del intervalo número 1. ¿Y cuánto es la longitud del intervalo 1? Bueno, la longitud del intervalo 1 es desde 1 hasta 2 mide 1, ¿no? Este caso es fácil. Esto sería la mitad de 2 menos 1. Porque la longitud del intervalo es el punto final menos el punto inicial, ¿no? O sea, yo lo escribo LD, pero es una huevada, ¿no? LD y 1, longitud del intervalo 1, ¿no? Entonces, el error, en este caso, o sea, esto te va a dar, ¿cuánto da esto? Un medio, ¿no? Entonces, el error es más chico que la mitad de la longitud del intervalo en donde te frenaste. La mitad de la longitud del intervalo en donde te frenaste. Como vos acá te frenaste en el intervalo número 1, porque hiciste solamente el punto medio de ahí y te quisiste quedar ahí, bueno, listo. Entonces, sea lo que sea el error, es menor en este caso que 0,5. ¿No? Por lo tanto, vos sabés que la raíz tiene ese valor, 1,5, pero más menos 0,5. Porque puede estar hasta acá o hasta acá. Yo sé que es muy burdo, pero bueno, porque nos estamos quedando con la primera iteración. Pero, ¿dónde está la gracia de este método? La gracia de este método es que vos podés volver, si hiciste el programa, si hiciste un programa, hiciste esto, calculaste el punto medio, calculaste estos valores, y ahora lo único que falta sería reasignar quién es el nuevo intervalo y volver a empezar. Pero ¿cuál es la gracia, digamos? Que el nuevo intervalo mide la mitad del anterior. Entonces vos estás trabajando ahora con un intervalo más chico y la raíz está más acorralada. ¿Está bien? Entonces, si nosotros ahora vamos a volver a trabajar en un intervalo, volviendo a usar el teorema de Bolzano, diríamos, como el C1 me dio negativo, entonces me tengo que quedar en el semi-intervalo derecho. Por lo tanto, voy a hacer esta asignación. El principio del nuevo intervalo, que va a ser I2, va a ser C1. Y el final del nuevo intervalo va a ser el final del intervalo anterior, porque este no cambia. El que cambió fue esto. Es como que A1 se corrió hasta acá. ¿Está bien? Entonces, ahora vuelvo a repetir el método en el intervalo que le voy a llamar I2, que es A2 B2, que en nuestro caso particular es 1,5 2. Entonces, ahora vamos a trabajar en este nuevo intervalo, que es más chico que antes, porque ahora empezamos en 1,5, porque ya sabemos que la raíz tiene que estar acá, y terminamos en 2. Fíjate que ahora la longitud de este segundo intervalo es la mitad del intervalo anterior. O sea, siempre estamos trabajando en un intervalo que mide la mitad de lo que medía el anterior. Por eso se llama método de la bisección, partir a la mitad. Bueno, ¿y qué hacemos? Y ahora volvemos a lo mismo. Ahora, este es el A2, este es el B2, y lo que hago es calcular el punto medio de este nuevo intervalo. O sea, a eso lo llamo C2. El punto medio es A2
más B2 dividido 2, y esto te va a dar 1,5 más 2 dividido 2, que es, ay mamá, 3,5 dividido 2, que es 1,75. O sea que esta sería la segunda aproximación de la raíz. Si te quedas acá, entonces ahora el error que estás cometiendo es menor a la mitad del anterior, o sea, es menor a un cuarto. Bueno, todo esto que estoy haciendo acá está resumido en esta parte, método de la bisección, ¿no? Donde acá analizo, ¿no? Primero saco el punto medio, depende de dónde está la raíz. Acá imagínate en un ejercicio cualquiera, ¿eh? ¿Qué hago? Me fijo, si te da 0, listo. Si te da menor a 1, si te da negativo, haces una cosa, si te da positivo, haces otra. Vamos a suponer que da negativo, porque acá lo tengo que suponer porque no tengo ningún ejercicio. Si te da negativo, significa que ahora la raíz te quedó de este lado. Entonces, ¿qué hago? Redefino las cosas en un nuevo intervalo que se llama I2. ¿Quién es I2? En este caso, el intervalo I2 empieza acá, que lo voy a llamar A2 ahora, porque es el de intervalo 2, le estoy haciendo un recambio de nombres nada más, y el final de este nuevo intervalo es el punto medio del anterior, que es al que yo llamo B2. ¿Ves? El punto medio del anterior lo llamo B2. Ahora, como les digo, el intervalo 2 mide la mitad de lo que medía el intervalo 1. Y vuelvo a repetir el mismo procedimiento. Calculo el punto medio, ¿no? A ver, acá es como que hacemos un zoom, ¿no? Habíamos partido de ahora vamos a trabajar en este nuevo intervalo. ¿Qué haces? Bueno, lo mismo que antes. El C2 es el punto medio, evaluás en C2, si te da 0 encontraste la raíz, si te da negativo pasa una cosa, si te da positivo pasa otra. Cuando digo pasa una cosa, pasa la otra, significa que estás a la derecha o a la izquierda del punto medio. Acá elegí que pasara esto, solamente porque estoy eligiendo algo. ¿Qué significa? Que ahora vas a estar trabajando en esta mitad, ¿no? Sí, porque decidí que me diera positivo. Entonces, ¿cómo vas a cambiar los nombres? Ahora C2, el punto medio, va a ser el principio del intervalo 3, A3. Y B sub 2, que es el final, va a seguir siendo el final del nuevo intervalo. Y ahí empezamos a trabajar en el intervalo número 3 y hacemos exactamente lo mismo. Ahora, lo interesante es ver el error. Esto es lo que quiero terminar de contar. A ver, como yo les decía, el error, ¿sabes qué? Esto lo voy a sacar porque si no, no sé. Acá, veamos esto. Mirá. Pensemos en lo que fuimos haciendo. Al principio estuvimos en un intervalo 1 que mide cierta longitud. Después sacamos un punto medio y empezamos a trabajar en un segundo intervalo que mide la mitad, ¿no? Cuya longitud es la mitad del anterior, para que esto lo saco, ¿no? Después saco el punto medio y trabajo, suponete, de este lado. Este es el intervalo número 3, o sea, este era el intervalo número 2, este es el intervalo número 3. Después cuando hagas a la mitad, de la mitad, este va a ser el intervalo número 4. ¿Ven cómo el intervalo que sigue siempre es la mitad del intervalo anterior? Cuando vos te pones a pensar, todo tiene que ver con partir al primer intervalo a la mitad, de la mitad, de la mitad, de la mitad, etc. O sea, el intervalo 2 es la mitad del 1. El intervalo 3 es la cuarta parte del 1. El intervalo 4 es la octava parte del 1. Es decir, el error es la longitud del primer intervalo dividido 2 a la n. ¿Por qué 2 a la n? Porque vas dividiendo por 2, por 2, por 2, por 2. O sea, cuando dividís por 2 una vez es 2. Cuando dividís por 2 dos veces es 4, 2 a la 2. Cuando dividís por 2 tres veces es 2 a la 3, 8. Entonces, acá tengo una fórmula para calcular el error, ¿no? Si a mí me están diciendo que el error sea menor a 0,01, ¿qué hago? Ahí me va a decir cuántas veces tengo que iterar. Entonces, vamos a usar esta fórmula para el ejercicio anterior. Mirá. Acá, ¿no?
cuántas veces hay que repetir, que eso lo preguntó un compañero recién, repetir el procedimiento. Bueno, la respuesta es depende el error que quieras. Depende del... Uy, qué hijo de... Depende del error que busques. Por ejemplo, acá nos están diciendo, a ver, déjame ver porque esto, acá nos están diciendo un intervalo, hallar un intervalo de longitud 0,01 que contenga la raíz. Porque dice 2 decimales exactos. Bueno, el error es menor a 0,01. Entonces yo digo, a ver, acá. Siempre nos van a dar el error. Claro, sí, o te van a dar el error o te van a decir, por ejemplo, en un ejercicio te va a decir, bueno, aplica, digamos, el procedimiento 4 veces. O sea, en vez de decirte el error, te dicen directamente cuántas veces, porque, a ver, esto es solamente, es teórico, digamos. A nivel práctico, todo esto lo hacen las máquinas ya, ¿no? Pero, digamos, si vos estás haciendo un ejercicio, el error, o bien te van a decir, che, el error que sea de tanto, o directamente te van a decir, bueno, repetilo 2, 3, 4, 5, 6 veces. Lo que vamos a ver ahora es que este es un método muy sencillo, pero es muy lento. O sea, vos tenés que iterar muchas veces para llegar. Bueno, entonces, sabemos que el error es la longitud del primer intervalo dividido 2 a la n. ¿Está bien? Entonces, pensá que acá tenés tu intervalo, que lo partiste ya n veces, ¿no? Entonces, o sea, el intervalo 1, 2, 3, acá tenés el intervalo enésimo, significa que la última raíz que vos la última aproximación es el cn, ¿no? Y acá tenés tu raíz que no sabe dónde está. Bueno, el error seguro que es la mitad de este intervalo. ¿Está bien? Menor a la mitad de este intervalo. Entonces, el error que estás cometiendo va a ser menor a esto. Si vos querés que el error sea, por ejemplo, de 0,01, vos estás poniéndote con una longitud, si vos querés que el error sea menor a 0,01, entonces ¿qué tenés que hacer? Tenés que poner que esto sea menor a 0,01. Entonces, la longitud del intervalo dividido 2 a la n tiene que ser más chico que 0,01. Si lograste eso, entonces como el error es igual a este, ¿está bien? Perdón, el error es menor que este, no igual, perdón, el error es menor que este. Bueno, entonces acá laburamos. ¿Cuánto vale la longitud de, en este caso, la longitud del intervalo 1 era 1? Porque te acordás que íbamos desde el 1 hasta el 2, ¿no? O sea, esto mide 1. ¿Está bien? Así que, mira cómo hacemos la cuentita. La Profe, longitud... el 2 de abajo no tiene que ver con el 2 de la recta, ¿no? No. El 2 Ah, ok, es es de un partir número. en 2. No, Claro, esto va a claro. estar siempre y no importa en dónde estemos laburando. Ok, ¿Está bien? Entonces, vos agarrás y decís 1 dividido, 1 porque la longitud del primer intervalo mide 1, dividido 2 a la n, tiene que ser más chico que 0,01. Pero 0,01 lo escribo como esto, lo escribimos como 1 sobre 100, ¿no? ¿Está bien? Es más fácil. 1 sobre 100. Bien, y entonces de acá vamos a poder descubrir cuántas veces hay que repetir para lograr este error. Entonces, despejando, este pasa para acá, este pasa para acá, despejando nos queda que 100 tiene que ser menor a 2 a la n. Entonces, haciendo acá una tablita, ¿no? Acá tenés n, acá tenés 2 a la n,
tenés 1, 2. Para 2, 4. Para 3 es 8. Para 4 es 16. Para 5 es 32. Para 6 es 64. Para 7 es 128. Recién 7 veces te estás pasando con 128 del 100. O sea, si n, recién con un n de 7, toda esta cuenta te da más que 100. Entonces, n igual a 7 hace que 100 sea menor a 128. Si usas el anterior no te sirve, porque 100 no es menor a 64. ¿Eh? Por lo tanto, para un error menor a 0,01 hay que repetir 7 veces. Que a vos no te importa, porque te lo hace un programa, ¿no? Bueno, a vos sí te importaría en un examen, porque lo tenés que hacer a mano. Pero nadie va a hacer esta tontería, ¿no? O sea, normalmente en un examen, porque la idea es que vos entiendas de qué se trata, el método. Bueno, lo que les quería mostrar ahora, a ver, uy, ya se nos pasamos la hora. Bueno, se los muestro la clase que viene. Se los muestro la clase que viene antes de empezar con derivada. ¿Eh? El tema de, mira cómo se fue el tiempo, toda esta porquería. Lo que pasa es que a mí me gusta, no me gusta, me parece interesante que vean una aplicación de lo que estamos haciendo. O sea, cómo algo tan sencillo como sumar, dividir por 2, te va generando aproximadamente una raíz. O sea, una raíz de una cosa que puede ser fea, ¿no? Por supuesto que tenés que ir evaluando la función en los puntos medios, ¿no? Que eso algunas veces no es fácil. Bueno, si ustedes se fijan, se lo voy a dejar de tarea. Si ustedes se fijan en la unidad esta, van a ver que ¿qué van a ver? Van a ver mirá, ¿viste acá que dice método de la bisección? Applet de GeoGebra para encontrar ceros por el método de la bisección, el teorema de Bolzano. Bueno, ahí tienen algo para mirarlo. O sea, ayuda mucho a entender. Igual lo vamos a ver la clase que viene, lo vamos a mirar un poquito, pero si lo quieren chusmear un ratito, ¿no? Con el GeoGebra lo abren, ponen, por ejemplo, la función, ahí pueden poner la función que se les cante, porque esto es digamos, como un programa, es un programa, pero si quieren usarlo con el ejercicio que estuvimos practicando, x cubo, ¿no? Menos 3x más 1, ahí van a ir viendo cómo todas estas cuentitas que insinuamos, porque hicimos muy poquitas, ahí es una huevada, porque simplemente vas iterando, apretando un botón, ¿no? Bueno, nada, eso solo. Listo, gente. Perdón si me pasé unos minutos. No es mi costumbre. Bueno, si no tienen entonces nada que preguntar o quieren hacer alguna consulta, si no, nos estaríamos encontrando el miércoles, que ya arrancamos con derivada, que es nuestro primer enemigo. No es un ¿Tenemos que enemigo. hacer algunos ejercicios de la guía o hasta ahí? Y en O si teoría no, ya la guía se puede hacer cualquiera, ok. pero bueno, a ver, también todavía hay que practicar, todavía está después el miércoles tienen la práctica con Romina, ¿no? O sea, no digo que ya está fenómeno, pero ya se pueden encarar todos. Bueno, estimados y estimadas, yo les mando un saludo, y nos estaremos encontrando por ahí, y cualquier consulta, acá estoy. Estamos. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Vamos No, a terminar, Chao, profe, profe. gracias. Gracias. no, a ustedes por acá, por estar acá.